Buenos días, compañeros del grado décimo. El tema de hoy en este video es movimiento circular uniforme, es decir, aquel movimiento en donde un móvil o una partícula describe una trayectoria circular y el movimiento es con rapidez constante, es decir, la magnitud de la velocidad es la misma en todos los puntos de la trayectoria. Aquí tenemos en este gráfico cómo sería el movimiento circular uniforme, es decir, el cuerpo o el móvil describe una trayectoria circular de radio r. Este es el vector velocidad, que la velocidad es variable por su dirección, pero su magnitud es la misma. Y es que un movimiento circular uniforme. Es decir, el tiempo en que da cada vuelta es el mismo y esa rapidez constante. La aceleración siempre va dirigida hacia el centro, que es la encargada de curvar la trayectoria. Hay una propiedad de esta aceleración es que se llama aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama centrípeta? Porque va dirigida hacia el centro de la trayectoria. También se llama aceleración radial porque va en la misma dirección del radio. Otra propiedad es que la aceleración y la velocidad siempre son perpendiculares en cada punto de la trayectoria. Algunos conceptos que hay que definir. Primero, el concepto de periodo o período, que se simboliza con esa T mayúscula. El periodo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta. Es decir, lo que se demore este cuerpo en dar una vuelta en cualquier unidad de tiempo, segundos, minutos u horas, eso sería el periodo. La frecuencia es la inversa del periodo, se nota como F. Es el número de vueltas que haría en una unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos que un cuerpo da 2 vueltas en 4 segundos. Quiere decir que cada vuelta se demoró 2 segundos. En otras palabras, el periodo sería 2 segundos. Pero entonces, en un segundo daría media vuelta. Entonces, la frecuencia es 0.5 segundo a la menos 1, que es la unidad, o revoluciones por segundo. Otro concepto importante, el de velocidad angular, se simboliza como W, que es el ángulo barrido por unidad de tiempo, y sus unidades son radianes sobre segundo. Vamos a dar un ejemplo para ilustrar esto. Ejemplo, una partícula realiza una trayectoria circular 4 vueltas en 8 segundos. Es decir, en 8 segundos da 4 vueltas, quiere decir que en 2 segundos daría una vuelta. Entonces, el tiempo que tardaría en realizar esa vuelta es lo que llamamos periodo. Entonces, si 4 vueltas se hacen en 8 segundos es porque una vuelta se hace cada 2 segundos. Quiere decir que el periodo sería 2 segundos, que es el problema que vimos ahorita. Ahora, esto quiere decir que él realizaría, al realizar una vuelta cada 2 segundos, quiere decir que en un segundo daría media vuelta, o sea 0.5. La frecuencia son 0.5, las unidades pueden ser segundos a la menos 1, o también se simboliza con revoluciones por segundo o vueltas por segundo, o ciclos por segundo. Ahora, vamos a calcular la velocidad angular para esto. La fórmula para la velocidad angular es 2pi por f. ¿Por qué 2pi por f? Bueno, la fórmula es la menos, simplemente quiere decir que da media vuelta. Recordemos que una vuelta completa son 2pi radianes. Entonces daría media vuelta, sería pi radianes cada segundo. Esa sería nuestra velocidad angular. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. La frecuencia se define como n sobre t, donde n es el número de vueltas y t es el tiempo utilizado para ese número de vueltas. Para el problema anterior era dividir, n sería 4 y t sería 8. Y 4 dividido 8 da 0.5. El periodo se define como 1 sobre f, es el inverso de la frecuencia. La velocidad angular tiene dos fórmulas, sería 2pi sobre periodo o 2pi por f. 2pi por f. Tiene estas dos fórmulas, podemos utilizar cualquiera de ellas. La velocidad lineal o la magnitud de la velocidad es igual a w por r, y la aceleración, llamada aceleración centrípeta, tiene dos fórmulas, v cuadrado sobre r o w cuadrado por r. Esto, pues, dependiendo del problema, podemos utilizar cualquiera de ellas. Vamos a ver unos problemas que tienen que ver con estas fórmulas. Miremos este problema. Dice, un atleta recorre con movimiento circular uniforme una pista circular de 20 metros de radio. Digamos que esta es la pista circular, ¿sí? Y tiene 20 metros de radio. Entonces tenemos el primer dato, 20 metros el radio. Dice que realiza 5 giros en 50 segundos, es decir, da 5 giros en un tiempo de 50 segundos. 5 es n, el número de giros de vueltas, y el tiempo son 50 segundos, el tiempo utilizado para estas 5 vueltas. No confundirla con este tiempo con el periodo, que el periodo es el tiempo para una sola vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la frecuencia, que es n sobre t. Reemplazamos n sobre t, 5 sobre 50 segundos. 5 dividido 50 me da 0,1 revoluciones por segundo, es decir, que cada segundo da 0.1 vueltas, la décima parte de una vuelta. La pregunta que nos están haciendo es hallar su velocidad y su aceleración centrípeta.
Para ello vamos a hallar también el periodo. El periodo se define como 1 sobre la frecuencia. De acuerdo a la fórmula que vimos, sería 1 sobre 0.1 revoluciones por segundo. 1 dividido 0.1 me da 10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que él tarda 10 segundos en realizar una vuelta. La velocidad angular la podemos calcular con esta fórmula: 2 por pi por f. 2 por pi, que es 3,14, por f, que la acabamos de hallar, que es 0.1 revoluciones por segundo. Al hacer esta multiplicación me da 0,628 y las unidades son radianes sobre segundo. Esa sería nuestra velocidad angular. Ahora, la velocidad lineal, la velocidad se define como W por R. W es este valor que acabamos de hallar por el radio. Dijimos que el radio de la trayectoria de la pista circular que hay ahí es de 20 metros. Y al multiplicar esto por esto me da 12,56 metros sobre segundo. Sería la velocidad del auto o del móvil, perdón, en este caso de un atleta que está recorriendo una pista circular. Esta sería su velocidad. Y para hallar la aceleración centrípeta, pues utilizamos esta fórmula. Podemos utilizar la otra, hagámosla con esta: v al cuadrado sobre r. La velocidad es 12,56 al cuadrado sobre el radio, que son 20 metros. Al hacer esta operación me da 7,89 metros sobre el segundo cuadrado, que sería la aceleración que curva la trayectoria. Otro ejemplo que vamos a ver es este. Supongamos que la Luna gira alrededor de la Tierra en una trayectoria aproximadamente circular. Hemos sabido que los planetas o los satélites alrededor de un cuerpo en un giro por el campo gravitatorio, en su trayectoria no es circular, sino que es elíptica, pero vamos a suponer que es aproximadamente circular para nuestros cálculos. Dice: la Luna gira alrededor de la Tierra a una distancia de 3,84 por 10 a 8 metros. Esta es la 384.000 kilómetros, es la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entonces, si la distancia de la Tierra a la Luna es esa, es porque ese sería el radio de la trayectoria circular de la Luna alrededor de la Tierra. Dice que la Luna realiza un giro cada 28 días. Quiere decir que el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta es 28 días. Sería el periodo de oscilación de la Tierra alrededor de la Luna. Para trabajarlo con el sistema MKS, pues hacemos lo que llamamos los factores de conversión. Sabemos que un día son 24 horas, esto se cancela. Una hora son 3.600 segundos, esto se cancela. Haciendo esta multiplicación, estas divisiones, me daría esto: 2.419.200 segundos, que sería el tiempo que tardaría la Luna en dar una vuelta a la Tierra, el periodo. Entonces, calculemos primero la velocidad angular. La podemos calcular con esta fórmula también, que es 2pi sobre el periodo, 2 por pi, que es 3,14, sobre el periodo, que lo acabamos de hallar. Haciendo esta operación, obtenemos que W es 2,59 por 10 a la menos 6 radianes sobre segundo. Ya con la velocidad angular podemos calcular la velocidad de giro de la Luna, que la velocidad lineal es W por R. W, que es este valor, lo acabamos de hallar, por R, que es el radio de la trayectoria, que sería la misma distancia de la Tierra a la Luna, que es esta. Al hacer esta multiplicación me da 997,3 metros por segundo, que eso equivale a 3.590 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad con que la Luna gira alrededor de la Tierra.